Soy Alex Cosío. Bienvenido a esta serie de estudios llamada Transformados, donde estamos aprendiendo cómo el creyente es transformado por el Evangelio para producir en su vida el fruto del Espíritu Santo. La lección de hoy es Formando a Cristo en los cristianos. El propósito de Dios para usted y para mí es formar a Cristo en nuestro carácter. Romanos 8:29 dice que fuimos llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Gálatas 4:18 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios no te creó para ser imitador de hombres o de mujeres. Dios te creó para que fueras como Cristo. Dios no te creó para ser esclavo del dinero o del alcohol o de los vicios o esclavo de la inmoralidad. Dios te creó para que fueras como su Hijo. Dios te quiere transformar conforme a la imagen de Jesús. En Gálatas 4, del 12 al 20, el apóstol Pablo le habla a los creyentes de las iglesias de la región de Galacia de una manera muy personal. Su tono es de un padre que ha tenido un disgusto con su hijo, pero le habla de las razones por las que se ha disgustado y le pide que cambie su actitud. Los creyentes en Galacia eran sus hijos espirituales, fueron los primeros frutos de sus viajes misioneros. Qué maravillosa es la palabra de Dios que nos muestra el lado tierno, paterno del apóstol Pablo. ¿Alguna vez un hermano maduro en la fe te ha exhortado en amor? Esas exhortaciones son de gran bendición cuando las sabemos recibir en amor y en humildad. Cuando recién conocimos a Cristo y comenzamos a asistir a la iglesia, mi hermano menor tenía entre 2 y 3 años. Un día estaba corriendo en el santuario y uno de los pastores, ya anciano, trató de detenerlo y al seguirlo tropezó y cayó. Mi papá, apenado por lo que sucedió, quiso minimizarlo diciendo, qué niño, ¿verdad? El pastor tomó un libro y con un movimiento firme lo puso en el pecho de mi papá y le dijo, quiero hablar con usted. El título del libro se llamaba Atrévete a disciplinar. ¿Qué hubiera hecho usted? La reacción natural para muchas personas en nuestros días sería, a mí nadie me va a decir cómo eduque a mis hijos. Se sentirían ofendidos y hubieran dejado de ir a la iglesia. Sin embargo, mi papá mostró una humildad y aceptó la exhortación. Nos dio a todos, especialmente a mí, una gran lección de humildad y de sujeción a la autoridad espiritual. Por cierto, les recomiendo estudiar lo que es la autoridad espiritual. El apóstol le habla de una manera firme pero amorosa a los Gálatas como un padre espiritual para hacerles 3 peticiones personales. Número 1, afirmen su fe. Número 2, fortalezcan su fe. Y número 3, maduren en la fe. Vamos a leer Gálatas 4, de los versos 12 al 14. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En primer lugar, Pablo les dice a los creyentes, afirmen su fe. El Señor Jesús enseñó que toda persona necesita nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona para que crea el mensaje del Evangelio y se arrepienta de sus pecados, invitando a Jesús a ser su Salvador y Señor, la Biblia dice que nace espiritualmente y así comienza su crecimiento espiritual. En el desarrollo natural del recién nacido, no se le puede dejar por sí solo, necesita ser alimentado, enseñado, hasta que alcance madurez. Pablo le dice a estos recién convertidos, a sus hijos en la fe, que se identifiquen con él y en el verso 12 dice, les ruego hermanos que se hagan como yo. ¿Qué quiere decir esta frase? Entonces les pide que formen convicciones como las de Pablo. En el contexto de la carta, Pablo está hablando de que no se dejen engañar por aquellos que les quieren poner cargas y mandamientos para supuestamente alcanzar el favor de Dios. A esto se les llama legalismo. Pablo sabía que era querer agradar a Dios cumpliendo mandamientos y tradiciones de hombres.
Pablo era un hebreo religioso, fariseo y celoso de su religión, hasta que un día se encontró con Jesucristo y todo lo que era para él algo de que enorgullecerse, lo consideró basura. Ahora su anhelo era conocer cada vez mejor a Cristo. Pero además del legalismo, también está el peligro del libertinaje, es decir, la creencia de que como ya Jesucristo perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, ahora no importa cómo viva. Esto también es un error. Dios nos llama a formar el carácter de Cristo en nosotros. Pablo nos exhorta a formar convicciones y después en los versos 13 y 14 nos exhorta a compartir el Evangelio. La segunda parte del verso 12 dice que Pablo se hizo como los Gálatas, es decir, se hizo como gentil para llevarles el mensaje del Evangelio. Esto nos invita a nosotros a llevar el Evangelio a todos los que lo necesiten. Si juegas fútbol, le puedes hablar a los que juegan fútbol. Si te gusta la cocina, le puedes hablar a los que les gusta la cocina. Podemos aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para hablar del Evangelio. Y Pablo dice que él fue a Galacia a compartir el Evangelio por causa de una enfermedad. No se nos dice qué enfermedad y por ello se ha dicho que tenía malaria o epilepsia o que padecía de migraña. Otros piensan que tenía alguna enfermedad en los ojos, por lo que dice el verso 15. Lo importante es que por esa enfermedad fue a predicar el Evangelio. Esto es lo que se llama circunstancias providenciales. Dios utilizó la enfermedad de Pablo para la salvación de los Gálatas. Hay algunos que dicen que la enfermedad no es la voluntad de Dios y que si estás enfermo es que hay pecado en tu vida. Hace algunos años un predicador dijo, si tienes artritis es que hay pecado en tu vida. Y una persona tenía artritis en la congregación. ¿Qué le diría este predicador al apóstol Pablo? Pablo, si sufres de pecado, migraña o epilepsia o padeces de los ojos, es que estás en pecado. Pablo, estás así porque no tienes fe. Y eso no es así. Dios tiene un propósito aún en nuestro sufrimiento. ¿Qué circunstancias te está permitiendo el Señor pasar para poder compartir el Evangelio? Así es que, número 1, Pablo dice a los creyentes, afirmen su fe. En segundo lugar, les dice, fortalezcan su fe. Vamos a leer los versos 15 al 18. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que se hubiesen podido sacar sus ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues su enemigo por decirles la verdad? Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. ¿Conoces gente triste, amargada, deprimida, con el ceño fruncido, con la tristeza de su vida escrita en su rostro? Hay muchas personas que desgraciadamente han pasado por circunstancias verdaderamente difíciles, tristes y deprimentes. Experiencias que han dejado huellas profundas de culpa, vergüenza y dolor que se dibujan la tristeza en el rostro. Pero lo que pasó cuando los Gálatas escucharon el Evangelio fue algo maravilloso. El perdón de Dios quitó la culpa, la vergüenza y el Espíritu Santo se encargó de sanar y de restaurar la vida. Pablo les pregunta en el verso 15, ¿dónde está aquel entusiasmo? Las falsas enseñanzas estaban robándoles el entusiasmo. Si te estás volviendo a esclavizar en el legalismo, en lugar de vivir en la libertad de la fe en Cristo, estás perdiendo tu gozo. Si te estás apartando de Dios, el gozo de Dios comienza a desaparecer de ti. ¿Cómo puede un creyente fortalecer su fe? Bueno, en los versos 15 y 16 podemos ver que es cuidando el mensaje. Pablo les pregunta a los Gálatas si se habían hecho su enemigo por hablarles la verdad. Pablo ya les había dicho en el verso 12 que no le habían causado a él ningún agravio personal, es decir, no les estaba guardando rencor. La verdad es dura y puede molestar. Inclusive hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas es, tengan cuidado con aquellos que los halagan con medias verdades. Obviamente son mentiras, para llevarlos a su grupo. Hay algunos predicadores que dicen que no usan la palabra pecado porque puede ofender a las personas.
que no hablan del infierno porque los pueden asustar. Solo hablan palabras bonitas y Pablo dice, cuida el mensaje, que sea la verdad aunque te incomode. Conozco una familia que se cambió de iglesia porque allá no hablaban mal de tomar alcohol. La fe se fortalece cuidando el mensaje, pero también cuidando los motivos. Pablo dice, tienen celo por ustedes, pero no para bien, los que quieren apartarlos de nosotros. Pablo revela las intenciones de estos falsos maestros a quienes solo les interesaba ganar números para su grupo. Estas personas no estaban interesadas en ellos. Ellos no están interesados en tu bienestar espiritual, solo están interesados en que te puedan contar como uno de ellos. Por ello, los grupos pequeños son vitales. En un grupo pequeño encuentras una familia que se va a interesar por ti, no importa qué grande sea la iglesia. Recuerda, Pablo nos ha hablado a los creyentes de afirmar nuestra fe y de fortalecer nuestra fe, y ahora nos habla de madurar en la fe en los versos 19 y 20. Vamos a leer estos últimos versos 19 y 20 de este pasaje. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo se expresa con palabras muy cariñosas en estos versos. Queridos hijos. Pablo consideraba a los Gálatas como sus hijos espirituales. Él estaba realmente interesado en ellos y por ello podía expresar el sufrimiento de engendrarlos en la fe. Y dice que sufrió dolores de parto cuando estuvo entre ellos predicando el Evangelio. Todos los que somos padres sabemos, y las mamás mucho más, que dar a luz es doloroso. Pero ¿qué será más doloroso? ¿Dar a luz un hijo o criar un hijo? Todo el proceso es doloroso. No solo dar a luz a un hijo, sino la crianza es también dolorosa, y el apóstol también comparte de su sufrimiento para que ellos maduren en la fe. Dice que vuelve a sufrir dolores hasta que ellos puedan madurar. Criar a los hijos para que maduren sigue siendo muy doloroso. Disciplinas, regaños, castigos, rebeliones, desilusiones, todas esas cosas son dolorosas, pero es parte de criar a los hijos. Vivir para Jesucristo y formar el carácter de Jesucristo en nosotros no es algo sencillo. Se necesita afirmar la fe, fortalecer la fe y madurar en la fe. Dios te llamó para transformarte a la imagen de Cristo. Esto es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Vamos a pasar al tiempo de discusión en grupo para que puedan analizar cómo está su fe en este día. ¿Qué compromiso tienen que hacer para responder al llamado de Dios? ¿Y qué plan de acción necesitan establecer para que Dios pueda formar a Cristo en tu carácter?